cómo la música y el arte puede ser una terapia para transformar ese sufrimiento en algo de valor. Sería la solución como a muchas crisis. En mi caso fue una de las más duras de mi vida, y encontré en la música un espacio donde yo pude transformar. El budismo le dice transformar el veneno en medicina. De estar, digamos, ante otros artistas y sentir que esa experiencia era miles de terapias en una canción. Este casco, lo único que hice fue ponerle rulemanes que fui encontrando. La idea es como si sintiéramos esos rulemanes en la cabeza. De hecho, hay gente que se lo pone. Me empecé a dar cuenta que había perdido la capacidad de juego, y que estaba como muy obsesionado con la técnica y con el estudio, y había perdido el asombro de que uno tiene cuando descubre los sonidos, como los niños, como cuando uno recién tiene un sonido nuevo, algo que probar, jugar, escuchar. Yo no concibo mi vida como artista, por decirlo así, ni siquiera la separo, si no puedo tratar bien con cualquier persona que me encuentre. Si en el mundo hubiese más personas que hicieran las cosas por amor, sería totalmente diferente la situación. Y en los conciertos que hay chicos muy jóvenes, les digo, ¿saben cuál es su vocación? Lo que ustedes harían gratis. Imagínate. No es que lo vas a hacer gratis, es porque ya hacerlo te llena, te alimenta. Y no podés elegir tu vocación por el dinero. Si vos haces las cosas con amor, con pasión, todo lo que vuelve así. El universo me responde de esa manera, y en realidad no tenés que pedirlo, es así, es la causa y efecto que dice el budismo, ley de causa y efecto. Entonces, que tengo como una base de sonidos que yo puedo hacer ritmos. Tengo varios. Eso es agua, por ejemplo. Yo no le canto a la luna, porque yo me olvido de todo en ese momento. Me pongo a tocar. Porque yo desaparezco también en ese momento. Como que siento que la música me impregna. Entonces, para mí, si una experiencia es buena o mala, es cómo la viví yo. Si yo la sentí plena, si yo sentí que me pude entregar. ¿Y a qué me entrego? Primero me entrego a la música y después a las personas. Me he dado cuenta de cómo los conciertos son diferentes según la gente que está. Y hay algo que uso para los instrumentos, que es un micrófono de contacto que toma la vibración, como los de los violines. Lo que manda es el oído todo el tiempo, como si escuchar cómo suena el rulemán, si suena ahí, acá. Después los combino como si fuesen notas, y después tiene una parte estética, digamos, ¿no? que quiero que el objeto se vea interesante. Uno decide cómo ser artista. Yo puedo ser artista y equilibrar mi vida como yo sienta que es constructivo para lo que estoy haciendo. A mí me está pasando en este momento de mi vida que me doy cuenta que todo lo que hago lo comprimo en el momento que brindo mi experiencia, la experiencia de sonido. Me sirve un montón entender que lo que construye ese momento son un montón de aspectos. La dieta, la filosofía de vida, los amigos, la vida misma, tener una huerta, viajar, como que no está separado. O sea, digo, un artista no es la persona que está tocando la guitarra todo el día, por decir algo. Un artista es el que hace de su vida
un arte, donde ve arte en todo lo que hace, cuando cocina, cuando se levanta, cuando cuida a los hijos, cuando saluda a la gente. Tengo un amigo que me dice, a mí me gusta estar con gente que me fecunda, que le agrega algo de valor a mi vida, en el buen sentido, o sea, no porque me da plata, sino porque me agregó un valor. Y yo quiero hacer lo mismo, digamos, a través de mi arte, agregarle un valor a la gente. No hago un arte para distraer, y no digo que esté mal, pero lo que yo hago no apunta a no pensar, a no concientizarse, a evadir, no. Apunta a un encuentro, a que te encuentres con tu sonido, con tu música, con tu vida. Me costó diseñar el objeto porque yo quería que el termo quedara como suspendido. En épocas de investigar sonidos, que descubrí las cosas suenan, mientras más libre la dejas, mejor suenan. Eso es lo que vino como a enseñarme el objeto, porque en las convivencias, en los vínculos, cuando uno quiere como agarrar algo, eso deja de sonar. Y eso fue como muy revelador para mí en mis relaciones con mis hijos, con mis seres queridos. Entonces fue como una lección de música aplicada a la vida misma. El budismo a mí me rescató, me sacó de una crisis existencial en la cual yo no sabía para dónde ir. En términos musicales estaba como desafinado o no estaba en mi tónica, en mi eje, por cuestiones económicas o de dudas, diría yo, falta de fe, dejé de hacer música. Entonces después de que nace mi primer hijo, entro en una depresión porque no estaba haciendo música. Y ahí comienzo a practicar este budismo, que es un budismo laico, un budismo que se practica en todo el mundo, es el budismo de la Soka Gakkai. Y se practica en la casa, vos tenés tu altar en tu casa. Se repite Nam-myoho Renge-kyo, que mi primera experiencia repitiendo ese mantra fue musical. O sea, yo sentí que repitiendo esas palabras algo se activaba. Me ayudó un montón. Primero me ayudó con la fe de que yo puedo ser un artista, que puedo vivir dignamente del arte. Promueve, que dice que un buen trabajo tiene que tener 3 B. La B de la belleza, o sea, algo que te guste hacer. La B del beneficio, que te dé un beneficio económico. Y la B de la bondad, que sea algo que le haga bien a la gente. Que las cosas existen en función de cómo uno las construye internamente. O sea, ese mundo interior se refleja en el mundo exterior. Si no te gusta lo que está pasando afuera, tenés que trabajar adentro. Hola, somos la familia que va haciendo estas entrevistas por el mundo y ahora mismo estamos en Córdoba, Argentina, en Tras la Sierra, y estamos disfrutando muchísimo de la ruta por estos lugares, por todas las personas que vamos conociendo. Eso que hay atrás es la casa en la que vivimos y en la que vamos viajando por el mundo, y dentro de muy poco vamos a estar yéndonos hacia Chile, hacia el desierto de Atacama y después a Uyuni, en Bolivia. Nosotros organizamos viajes a distintos destinos del mundo y precisamente Atacama y Uyuni es el siguiente, donde vamos a estar toda la familia, y son experiencias súper bonitas en las que nos gusta compartir en tribu, estar en familia, amigos.
Y ya saben, porque hace un poco de fresquito ahora mismo en Córdoba, estamos en pleno invierno. Y me gustaría terminar contándoos que este viaje que organizo por Atacama y por Uyuni es uno de los destinos que más me han gustado del mundo. Es la tercera vez que vuelvo y este viaje, por la experiencia previa, lo he organizado con mucho cariño, sabiendo muy bien lo que es lo más interesante para visitar y en un grupo reducido de 10 personas, contando con nosotros 3. Y ya por último comentarte que si este vídeo te ha gustado, tienes su versión extendida en Patreon. No solo de este vídeo, sino de un montón de las entrevistas anteriores. Y ahí podrás encontrar también muchísimos vídeos del pasado que ya no forman parte de este canal. En definitiva, es un canal aparte con un montón de contenido de valor que creo que podrás apreciar si te pasas por ahí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí. Te deseo un muy buen camino.